Hola, crack, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del punto del planeta donde nos estés viendo. Esto es el Palo de Resenbrin, yo soy José Antonio y hoy la verdad es que tenía que haber puesto traje y corbata para el invitado que hoy traemos. Un fenómeno, ya le vais a conocer ahora y sin más le voy a dar la bienvenida y que él mismo se presente. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Antonio? Qué exagerado. Nada, muy Hombre, tú contento sabes. de estar por aquí. Hace tiempo que no nos vemos en persona, pero bueno, Internet tiene estas ventajas, así que pues me alegro mucho de verte, hombre. La magia de Internet, sin duda. Bueno, lo primero que, bueno, yo a Carlos le tengo mucho cariño porque ambos compartimos mucho tiempo juntos. Yo como delegado de baloncesto, la Selección Nacional Sub-16 y Carlos como jugador. ¿Qué te se ha llovido, Carlos? Que hablamos de 2012, que han pasado ya 9 años desde la última vez que trabajamos juntos. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, fue un buen recuerdo, nos quedó ahí la espinita de cuartos de final, ¿no? Que luego podemos hablar, pero bueno, al final te vas dando cuenta de que pasan los años y al final de lo que te llevas del deporte y en general de todo en la vida es la gente, ¿no? Totalmente, Y las totalmente de experiencias, acuerdo ¿no? así. Pero sobre todo la Sí. gente. Claro, las vivencias, los lugares, las personas, sobre todo. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí igual, yo desde eso, de 2014, ya cuando dejé provisionalmente el baloncesto, pues es cuando más valoras las cosas, ¿no? Cuando igual no las tienes o cuando ya rememoras todo el periplo y la verdad es que con gente como tú, la verdad es que doy por más que satisfecho mi paso, mi paso por el baloncesto. Qué Bueno, bueno, qué para los que bueno. no Pues conozcan a genial. Carlos, Carlos es un tío, un buen jugador de baloncesto, un chico gallego que luego se fue a vivir a Vitoria, que ahí lo tuvimos en la cantera del Baskonia y que luego también debutó en ACB, debutaste en Euroliga también, hace ya unos cuantos añitos también, muy jovencillo, Sí. y luego pues tu periplo por la LEP. Bueno, si quieres cuéntanos un poco tu primera fase en Sí, bueno, Vitoria, sí. ¿qué te ha quedado? Y pues si quieres, por completar un poco el resumen, pues sí, la verdad que, a ver, me conoces muy bien, entonces lo has dicho fenomenal. Pues sí, estuve en Vitoria, después de Vitoria, pues estuve 4 o 5 años en Leboro y nada, yo ahora soy jugador profesional de 3x3, que luego podemos hablar. Y a tu pregunta de Vitoria, pues bueno, te puedes imaginar, ¿no? Es una experiencia única. Al final yo me fui de casa con la verdad que en ese momento tampoco me parecía algo normal, pero si lo ves con perspectiva, 14 años son pocos años. Y bueno, pues allí estuve hasta los 21 años y como dices, pues estuve en el primer equipo en dinámica 3 o 4 años, debuté en Euroliga, debuté en ACB y nada, pues la verdad que la experiencia única y también pues voy solo a ir cada verano, excepto el verano pasado por el tema de la pandemia, pero bueno, tengo un montón de amigos, ahora es posible que vaya en diciembre, pues entreno en las instalaciones, pues o sea, todo. La verdad bueno, fueron muchos años y es mi segunda casa casi. Yo sí tengo que decirte, y esto lo he comentado contigo y con nuestro buen amigo en común Iñaki Merino, de que cuando yo te conocí, pues claro, yo llego con vosotros a una generación que yo no conocía. Y yo cuando te conocí a ti, yo pensaba que tú eras mayor. Eso da señal un poco de tu madurez como jugador y como persona. Y yo siempre te lo he dicho, que tu carácter, también probablemente porque venías de fuera y eso quieras que no te curte un poquito más, ¿no? Tú eres de La Coruña, para el que no lo sepa, y en una ciudad, como bien dices, diferente o distinta a la tuya, un niño con 14, 15 años, 16 cuando te conocí, y yo dije, pero si este chaval parece que tiene 21, 22. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es cierto que cuando lo vives en primera persona igual no te das cuenta, pero sí que puede ser cierto, ¿no? Al final, la dinámica en Vitoria, es cierto que obviamente estás protegido, pero es una dinámica donde éramos muy independientes y donde teníamos mucha libertad. Entonces, bueno, también yo creo que el club también se asegura de que no vaya gente que se le vaya
a descarriar, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil, son épocas muy difíciles, edades complicadas y luego cuando la gente se sorprende si un jugador tal no llega o se queda un poco por el camino, es que es muy difícil gestionar deporte en esa edad, que todavía no hay una maduración mental y no es fácil conjugarla para por lo menos llegar a jugar en profesionales, mucho menos. Entonces yo me acuerdo siempre Sí. del día que te convocaron, la primera vez que te convocaron para ACB. Que no llegaste a jugar, pero te convocaron, creo que fue en Barcelona. ¿Puede ser un partido en Barcelona? Sí, sí. Con 16 años, sí, Entonces, sí. Fui sí, con Dusko Ivanovic con 16 años en el Palau, sí, sí. sí. ¿Tú sabes por qué me Sí, acuerdo? sí. O sea, aparte porque estábamos, digamos, en la fiebre nuestra, antes ya de cuando estuvimos en Semana Santa, cuando estuvimos en aquel torneo en Serbia, previo al europeo, ¿no? De Letonia y Lituania, yo trabajaba en Unicaja, como tú recuerdas, y bueno, yo compartí esa noticia del club de Baskonia, ¿no? Y me llamaron a capítulo. Me regañaron porque estaba compartiendo las noticias en mi Twitter de otro club, ¿no? Y yo dije, joder, pero si yo no tengo maldad en eso, si era porque eras tú, coño, no se puede decir taco, ¿eh? Ya, Y ya. banean el canal. Y era por pura amistad y me acuerdo perfectamente de aquello. Y luego sí te llegó el debut, pero antes fue el de Euroliga que el de ACB, ¿puede ser? Sí, es ¿Tú jugaste un curioso eso, partido de ¿no? Porque es Euroliga? como que. Sí, es muy curioso eso. Bueno, este canal que yo sé que tus seguidores son muy futboleros también, es como si debutas antes en la Champions League que en la Liga. Es curioso. Sí. Es curioso, sí. Es raro, vamos. Bueno, pero ahí estuviste. Y por eso digo que hoy no hemos traído a un cualquiera, un señor que haya jugado en la Euroliga, pues ya ha jugado más partidos que yo y más minutos en ACB que yo. Así que para mí es un honor. También tenemos ya a gente aquí comentando, por ejemplo, nuestro buen amigo Sánchez Martínez Tony, que dice un saludo a los dos cracks, y la buena gente de Slamayama, que también tienen un podcast de baloncesto, nos Qué dice bueno. hola a los dos y ya os digo que también sois dos jugones, tanto la gente de la Mayama como tú, que te has querido pasar este ratito aquí con nosotros. Y bueno, Muy bien. de ahí nos vamos. Bueno, si quieres comentar tu paso por en selección, ¿te apetece? Recordar Sí, buenos sí. tiempos. Sí, la verdad que muy bien. Al final la selección, pues bueno, viene un poco también lo joven que eres, ¿no? Yo estuve en la selección desde el principio, desde sub-12, en las categorías inferiores, y bueno, pues vas pasando año a año, son vivencias que al final tú en profesional sí que viajas mucho, pero cuando eres joven al final juegas la liga local, entonces este tipo de llamadas de selecciones, de tanto nacionales como incluso campeonatos de España, que viajas, ¿no? Que te convocan, que bueno, son momentos únicos. Yo creo que luego no lo vuelves a vivir incluso ni como profesional. Y bueno, y sobre todo selección española, pues al final te convocan para viajar a Serbia, a Letonia, a Grecia. Entonces, para ti es una experiencia única, estás con los mejores, tienes profesionales, entrenadores de ACB, entrenadores fisios de los mejores, ¿no? Un delegado, pues como tú, Top, top. top, un delegado top. Y bueno, pues nada, así que es espectacular. O sea, a mí el año pasado con la pandemia que empezaron, obviamente, ¿no? O por razones sanitarias, a cancelar campeonatos de España, cancelar viajes de selecciones, etcétera. Y al final a mí me daba pena, esos niños no vuelven a tener esa edad, ¿no? Entonces tú cancelas un campeonato sub-12 y ese niño el año siguiente ya no es sub-12, ya es sub-13. Se ha perdido un campeonato de España que ya no lo va a vivir. El campeonato mini lo vives un año o dos, en lo mejor de dos casos. Yo lo viví 2 años porque fui con un año menos también. Pero bueno, es la misma reflexión, ¿no? Que es todo muy... La verdad que es la leche, esas vivencias. Sí, la verdad es que sí, yo, fíjate, lo veo desde el otro lado, como dices, desde delegado, que evidentemente no tiene nada que ver con la edad, y tampoco tú no eres el protagonista principal porque no juegas, pero la vivencia es totalmente diferente a cuando estás en clubes, y yo guardo un recuerdo pues, espectacular, evidentemente. Como tú bien dices, desde Cuyel, ¿no? Desde las concentraciones de bien jovencito, siendo importante,
y luego llegamos a eso, al campeonato sub-16, al que vivimos juntos, que tuvimos bastante mala suerte en aquel cruce demoníaco con Croacia. No, perdón, con Serbia. Con Serbia. En el cuarto, un partido ahí que teníamos ganado prácticamente y que al final se nos fue en el último minuto. Sí, la verdad que tanto en sub-16 como sub-18, bueno, sub-18 la verdad que en cuartos de final perdimos más abultado, era contra una Croacia donde estaba el Dragan Bender, donde estaba Marko Arapovic, donde estaba, bueno, gente, ¿no? Dragan Bender, NBA, etcétera. Y quizás era una de las selecciones más fuertes, porque físicamente en sub-18 estaba muy bien. Creo que quedaron subcampeones al final, pero en sub-16 sí que es cierto que perdimos en el último segundo. Íbamos, bueno, el último segundo, la última jugada, creo que metió, ¿no? El base zurdo aquel, no me acuerdo el nombre. Aquel que no tenía pelo, ¿no? Aquel chico que no tenía pelo. Sí. Y en el último quedaban 7 segundos, ¿no? Luego no sé si tuvimos tiempo muerto para poder empatar, no lo sé. Pero bueno, al final lo que digo, sí que es cierto que, oye, siempre que ganas te llevas un recuerdo especial, pero si lo ves con perspectiva durante los años, el recuerdo sigue estando ahí, ¿no? Al final tienes 16 años, vas a los mejores hoteles de Europa, del mundo, la verdad que es único. Sí, estoy contigo. La verdad es que son experiencias que uno guarda para siempre y, como tú bien dices, también con la gente que le compartes el camino. Y bueno, nos ha quedado una amistad, pues fíjate, de años, porque hablamos o sea, que estamos contando una cosa que parece que es de este año pasado, pero ya hablamos de 2012, han pasado 9 añitos y muchos de nosotros pues seguimos teniendo contacto y yo creo que es lo bueno, ¿no? Más allá, como tú bien dices, de las victorias, las derrotas. Pero bueno, luego al fin y al cabo el 3x3 también te ha devuelto la posibilidad de engancharte a la selección. Sí, esto es interesante. Si quieres podemos empezar a hablar de... Como quieras, tú eres el invitado, manda. Eso está claro. Sí, bueno, pues para un poco introducir a tus seguidores, ¿no? A la gente que nos está escuchando. Post pandemia el año pasado, bueno, se paró la Leboro, como todas las ligas. En el club en el que estaba, que era Basket Coruña, pues me dicen que quieren rescindir el contrato, entonces me rescinden el contrato por decisión técnica, no por decisión tanto a nivel de club, pero bueno, al final me rescinden el contrato. Y entonces, pues buscando un poco lo que iba a hacer el año siguiente y con la incertidumbre que había en general en todo, pero en el deporte también, porque no se sabía si pues, se podía jugar, si no, qué iba a pasar. Pues uno de mis representantes me dice que, oye, que está viendo el tema del 3x3, que está viendo que está creciendo, que bueno, que está pensando en hacer un equipo o hacer algún tipo de actividad relacionada con eso. Y por mí un poco también mi perfil, que tiene pues inquietudes, digamos, de formación empresariales fuera de la pista, pues me dice si quiero desarrollarlo con él conjuntamente, que lo veamos ese verano. Entonces, bueno, en verano, pandemia 100%, pues me voy, hago como 8 o 9 viajes a Madrid y entonces vemos el tema del 3x3 y resulta que ves los datos y empiezas a ver números y dices, ostras, esto no está cuadrando. Ves de repente el canal de YouTube de FIBA 3x3 y ves que tiene más seguidores que el de Euroliga y realmente tú ves que en España esto no... Dices, ¿cómo puede ser esto? Ves las audiencias y ves el tipo de consumo y entonces te das cuenta de que hay una total ineficiencia en en el mercado. Lo que está pasando en España y lo que está pasando en el resto del mundo no cuadra, ¿no? Y entonces pues decimos lanzarlo y vemos cómo podemos hacer para poder sacar un equipo de 3x3 que sea sostenible, que sabiendo que el 3x3 no hay una liga, no se juega como una liga, bueno, pues estudiamos todo esto, cómo se juega, hay un ranking mundial, y bueno, pues vemos que sí, que hay un ranking mundial, algo que ya sabíamos, que existen torneos, pero cómo era el funcionamiento. Entonces esto, para que os hagáis todos una idea, funciona un poco parecido al tenis, ¿no? Hay torneos por todo el mundo, incluso en España, entonces hay torneos de más nivel, hay torneos de menos nivel, y en función de si tú vas ganando unos torneos, pues subes posiciones en el ranking, y en función de cómo estés en el ranking, accedes o te invitan a unos torneos o a otros, ¿no? O a otros. Y entonces, pues es una rueda que mientras vayas ganando, pues te invitan a más torneos. Pues nada, nos lanzamos a hacerlo, elegimos
vemos bueno, lo hacemos en Onil, que es un pueblo cerquita de Alicante. Uno de los chicos que juega con nosotros, se llama José Santonja, también jugó el año anterior en Leboro, pues es de Onil. Y entonces, bueno, tiene varias razones. Una es un pueblo de 7.000 habitantes donde hay 150 federados en baloncesto, entonces es una afición a baloncesto enorme. Pues la verdad que las instituciones nos abren las puertas. Es cierto que pues llevamos simplemente al principio un dossier muy ambicioso que nosotros creíamos que podía pasar. Vemos que bueno, que es un deporte, o sea, lo que vemos es que es un deporte que se adecua muy bien a las tendencias actuales, a las necesidades actuales de consumo. Y ahora podemos, si quieres, hablar un poco sobre ello. No, tú dale. Yo estoy aquí, estoy maravillado escuchándote. Tú sí. Sí, sí, porque además vale. es una disciplina que, entre comillas, está lógicamente un poco solapada con el baloncesto, vamos a decir, 5x5 tradicional, y que, bueno, parece un poco más de influencia americana, vamos a decir, ¿no? El básquet callejero, podemos decir, y que el 3x3 siempre ha sido un poco como el patito feo del baloncesto, pero como estáis escuchando todos, tiene una raíz empresarial y tiene un funcionamiento y un profesionalismo al que estáis optando, y de momento lo estáis haciendo bien. Sí, de hecho, esta creencia que has dicho, ¿no? El tema de que es un tema del baloncesto callejero es algo que tiene todo el mundo, y es algo que en cuanto al baloncesto FIBA 3x3 es totalmente lo contrario a la realidad, ¿no? Tú ves un partido de FIBA 3x3 y no existen estos típicos, o no es lo común, los partidos no se ganan en 1-1, ¿no? Tú ves el equipo que gana, y el equipo que gana, el mejor del mundo, pues un equipo serbio, un equipo letón o lo que sea. Tú ves cómo juegan y lo que hacen es, se entienden muy bien. No te creas que hacen muchos mates, no te creas que hay muchas individualidades. O sea, al final es un juego de especializarse. Aunque haya canastas, es un deporte totalmente diferente al 5x5, y ocurre lo que también ocurriría, pues por ejemplo, ya que está en un canal futbolero, ¿no? Te pongo el ejemplo. Podrías decir, oye, pues si eres bueno al 5x5, seguro que eres bueno al 3x3. Pues yo qué sé, te diría, pues Cristiano Ronaldo sería buena fútbol sala. Yo creo que Messi, por ejemplo, sí, muy sí. Bueno. Cristiano Ronaldo probablemente podría jugar perfectamente, ¿no? Pero sería muy, muy top. No lo sé. Entonces, no sé si es una comparación muy buena, porque obviamente Cristiano es uno de los mejores del mundo, ¿no? Pero no lo sé, ponte un defensa lateral o alguien que tampoco... Entonces, ¿sería bueno al fútbol sala? No lo sabes. A fútbol playa, pues... Entonces, claro, hay porterías, hay balón, pero es totalmente distinto, ¿no? Y dice uno que CR7 no sería bueno. Entonces, bueno, a lo que íbamos antes es que las tendencias de consumo, lo que vemos es que, además tú lo has visto, ¿no? Porque te has metido también a crear contenido en Twitch, etcétera, que la gente joven no aguanta. Primero, que no consume prensa, ya no se consume prensa convencional, cada vez menos, etcétera, etcétera, y televisión convencional, habiendo plataformas donde tú puedes elegir lo que ves, a quién ves y el tiempo que lo ves, y a la velocidad que lo ves, pues cambia todo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, que ya no aguantamos, o cada vez aguantamos menos viendo algo 2 horas. Y esto lo estamos viendo en baloncesto, pero también lo estamos viendo en fútbol. Quieren acortar los tiempos, ponen más cambios, quieren ver si ponen el campo más corto, si ven... O sea, quieren hacerlo más atractivo para que la gente joven no se aburra. Esto ocurre en todos lados, ¿no? Pues al final, antes tú te comprabas un CD y te lo escuchabas entero en el coche. Ahora en Spotify te pones la canción que quieres y le das al botón del para adelante hasta que escuchas la que quieres y cambias de... Entonces, el baloncesto 3x3 es un deporte de 10 minutos o a 21 puntos. Es muy, muy rápido. Donde además tienen un formato que premia al equipo que gana más rápido todavía. O sea, ellos, bueno, Tissot es uno de los patrocinadores de FIBA 3x3, y en los torneos al equipo que gana más rápido a otro equipo tiene un premio, ¿no? Tiene un premio de un reloj y tal. Es un deporte que se ve en abierto. Plataformas como Twitch, plataformas como YouTube. Entonces es totalmente público joven. Es un deporte, como dices, ¿no? Que se vincula con una cultura callejera. Es un deporte que permite
en un evento en cualquier en cualquier sitio del mundo, porque luego esto es otra característica, ¿no? Las pistas son una especie de puzzles desmontables, no son puzzles porque, bueno, pero sí, tú los puedes poner donde quieras. Entonces, yo este año he jugado al lado del museo más importante en el Pireo, en Grecia. He jugado en la final bueno, el europeo se ha jugado debajo de la Torre Eiffel de París. Yo he jugado en Israel, al lado del Paseo Marítimo. Entonces, tiene esta experiencia de usuario y esta deslocalización que no tiene cualquier otro deporte. Y después, a los partidos, al ser 10 minutos, tú puedes, durante un fin de semana, además del torneo de 3x3, pues en una tarde entera tú te puedes ver la serie de grupos, y mientras están los partidos, pues puedes hacer concursos de baile, puedes hacer, pues puede haber sitios para comer hamburguesas, puede haber... Entonces, es una experiencia de usuario muy, muy buena, y ya explota, va más, o sea, digamos que explota más allá de lo que es el partido, ¿no? Esto ya lo hacía la NBA, ¿no? Que al final podías comer en el sitio, etcétera, pero son partidos de 3 horas y muchas veces no tiene... Es un partido de liga regular, el partido número 46 de liga regular. Pues bueno, en Estados Unidos sí que todavía que tienen una cultura de ir al deporte por ver espectáculo, pero aquí en España, pues no lo sé. Partido jornada 17 del ACB o jornada 17 de la Liga, el equipo número 8 contra el equipo número 12. ¿Qué interés tiene eso? Cada vez menos, y a la gente joven cada vez menos, porque no hay morbo. En el 3x3 cada fin de semana hay un ganador. Los torneos tienen un ganador. Hay unas cuartos de final, una semifinal, sí. hay un que pasa en el tenis también. Tú vas a ver un torneo y el torneo tiene un ganador. Entonces los partidos son emocionantes. Hay un concurso de mates entre medias, entonces, digamos que viendo todo esto, vemos que lo tiene todo para triunfar. Y justo lanzamos el proyecto el año en el que posponen los Juegos Olímpicos, y el 3x3 es deporte olímpico desde Tokio, ¿no? En 2021. Entonces, digamos que nos adelantamos un año más. Tampoco es que hayamos nosotros inventado la rueda, o sea, no somos pioneros de mucho menos, eso llevaba 9 años, pero sí que en España le hemos dado un enfoque diferente. Podemos decir, por tanto, que no hay una liga española, quiere decir que sois equipos españoles que jugáis torneo a nivel europeo. Te pregunta un profano total, que entiendo que probablemente muchos de los que nos estén viendo más o menos querrán saber estas cosillas. Sí, lo que has dicho, ¿no? Pues, por ejemplo, por seguir con las comparaciones, si Nadal, ¿no? Si Nadal, hay torneos en España, está el ATP de Madrid, está el de Barcelona, bueno, hay varios torneos. Él puede jugar esos torneos o no, dependiendo de si le interesa jugarlos por puntos, si le interesa lo que sea, ¿no? Entonces, en España es lo que hay. En España hay el torneo Herbalife de la FEP, que lo organiza de manera muy exitosa, y entonces, pues, los equipos de España normalmente se apuntan ahí. ¿Qué pasa? Nosotros este año sí que le hemos dado un enfoque porque hemos decidido intentar salir fuera. La verdad es que hemos cogido una racha positiva a nivel Europa, donde hemos ido ganando torneos, tenemos 7 podiums en verano, hemos ido a 7 países diferentes, y entonces, pues con esta racha positiva al final ganas un torneo, te invitan a otro, vas a otro, y bueno, hemos conseguido... Uno de los objetivos era los torneos más importantes en 3x3 es los World Tour, se llaman igual que los del pádel, y los Challenger. Entonces, eso es como el circuito pro de FIBA 3x3. Y hemos conseguido acceder a uno de al último Challenger de la temporada. Entonces, eso, bueno, nos ha dado bastantes puntos. Entonces, la temporada que viene empezamos desde un punto de partida diferente. Claro, eso, por ejemplo... No, digo que esto, o sea, igual es mucha información en 5 minutos, ¿no? Pero... Es poca porque tiene mucho más. Quiero decir, se queda corta. A mí me ha dejado con ganas de más, fíjate, pues con eso te digo todo. No, yo te iba a decir que tiene a un loco de los deportes como yo, por ejemplo, tiene, como tú bien dices, muchos componentes del tenis, del pádel, que cada día está yendo más para arriba. Valga un poco también la comparación entre tenis y pádel, como el pádel era un deporte totalmente minoritario hace años, y como, no es que no llega a la audiencia del tenis, de los grandes torneos, pero ha sabido encontrar su espacio. No sé si ese es un poco el espejo donde os podéis mirar, ¿no? Yo creo que hay espacio tanto para el baloncesto, vamos a decir el 5x5, el baloncesto de toda la vida,
y a lo mejor este 3x3, igual que por ejemplo hay entre el fútbol y el fútbol sala, ¿no? Sí, o sea, lo que dices, no, con esto no quería poner a 5x5 como un enemigo, ¿no? Al revés. No, Pero sí, o sea, hay estos ejemplos, ¿no? Lo que comentas del pádel que al final ha tenido éxito. Hay otro ejemplo que es el vóley playa, que es uno de los deportes más seguidos en los Juegos Olímpicos. Bueno, hay el rugby 7, que ahora se va a hacer una liga profesional y parece que tiene mucho más sentido, además mucho más dinámico. Bueno, no sé si tiene mucho más sentido, pero sí que pues un poco la reflexión es que es más dinámico, entonces van un poco por ahí, por lo que hablamos, ¿no? Por las tendencias de consumo y porque al final la gente que te va a ver dentro de 10 años no es la gente que tiene ahora 60, es la gente joven, entonces, ¿dónde va esa gente? Pues a Twitch, a YouTube, a sí. deportes de consumo rápido, pues experiencias de usuario de la calle, experiencias digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú, siendo claros, ves, analizas un poco, pues, quién ve los partidos quizás de la Liga, de la ACB, pues al final es deportes privatizados, ¿no? Que lo ves por Movistar o lo ves por la plataforma que sea. Entonces, y ves que pues al final tiene la gente que lo ve es de entre 35 y 65 o más años y al final pues que lo ve desde su casa, etcétera. Claro, esto está muy bien, pero bueno, tiene un crecimiento limitado, yo creo. Sí, a mí el otro día por privado también me hablaron de la audiencia, o lo que se llama en televisión los pinchazos de ciertos partidos de ACB y las cifras eran ridículas. También un poco por todo, porque si no hay nada en juego a poco tiempo vista en una liga regular que, pues sinceramente, más allá del posicionamiento de los equipos para playoff, no da mucho más. En una cultura como la nuestra, la española, que es más competitiva, no es tan ociosa como la americana, pues igual también ellos, creo que también el formato ACB está un poco, no en desuso, pero sí quizás requeriría ciertos cambios, ¿no? Y yo creo que en esa habéis entrado vosotros, yo creo que sabiendo muy bien las necesidades del público actual, ¿no? Como tú dices, no como enemigo, evidentemente, sino como un complemento o bien como un deporte, una modalidad que busca su espacio y que probablemente lo va a encontrar. Sí, claro, a ver, esto también tiene dos maneras de verlo, ¿no? Porque es cierto que quizás los datos de estos partidos, ya sea fútbol, baloncesto, etcétera, pues claro, al final están filtrados en que la gente que puede acceder a ellos ya es la gente que paga una plataforma de pago, ¿no? Entonces, claro, si se diese en teledeporte, probablemente un partido igual tendría 1 millón de usuarios viéndolo, pero claro, al ser de Movistar, pues igual tiene 50.000, digo Movistar o cualquier otra. Entonces, digo que tiene las dos caras de la moneda porque por un lado es cierto que la audiencia es menos, pero por otro lado que esté privatizado también da un soporte económico tanto a la liga como a los equipos. Entonces, es complicado, buscar un equilibrio que yo no... es complicado. Sí, porque además también no es lo mismo una actividad, vamos a decir, amateur, que juntéis ahí dos amigos y hagáis un equipo y vayáis a jugar un torneo a un pueblo, con todo respeto, que ya formar un equipo profesional que además viaja, entrena, se prepara y realiza desplazamientos que son costosos, hospedaje, etcétera, comida y luego evidentemente una disciplina de equipo, que una vivienda, porque claro, si tú por ejemplo tienes que venir de otra ciudad o un fichaje que queráis hacer de otro chico que viva en donde sea, da igual, Madrid, Barcelona, Vitoria, donde sea, pues ya comporta un presupuesto que tampoco es fácil de asumir, ¿no? Eso también es otro factor a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, de este lado, pues bueno, viendo un poco, creo que también es otra parte interesante del proyecto, ¿no? De nuestro proyecto, que es que viendo un poco, claro, a la hora de querer montar un equipo, aunque sea en otro deporte, ¿no? Como hablamos del 3x3, sí que intentas ver cómo lo hacen otros equipos, aunque sea de 5x5, aunque sea de fútbol, aunque sea... Entonces tú ves un poco, te pones o te miras en un espejo de un equipo de, por ejemplo, Le Plata, un equipo ya no solo del Plata o Leboro o EVA, sino también en ACB, entonces ves cómo funciona, ¿no? Y ves que muchos de ellos al final tienen una estructura que a nosotros no nos cuadraría, incluso ves que el deporte en sí es deficitario, ¿no? Y entonces lo que decidimos,
y un poco también por el perfil de jugadores que buscábamos y por darle un sentido diferente al proyecto y yo creo que interesante, es que crear un modelo de autogestión deportiva que nosotros llamamos. Es decir, los jugadores somos jugadores, pero también tenemos nuestro rol fuera de la pista. Es decir, normalmente yo iba a un equipo, ¿no? Como tú sabes, pues al final firmas un contrato y allí pues mira, esta es tu casa, esto no sé qué, aquí comes, aquí tal, tu sueldo a final de mes, ya te llegará cuando entrenas y ya está. No queríamos eso. Lo que hacemos, o sea, lo que queríamos era que los jugadores no solo estuviesen involucrados en la pista, sino que fuera de la pista pudieran desarrollar inquietudes que ellos tuvieran, pues, yo qué sé, no digo que tengan que ser empresariales, pues si dice la casualidad que tuviésemos un médico, pues que fuese el médico del equipo. Entonces, que tú, además de poder desarrollar tu nivel deportivo en un proyecto que, pues, oye, hemos viajado por 7 países, la intención es que sea ambicioso, pues que puedas hacer una vida paralela o un currículum o una formación o utilizar la plataforma o el proyecto que hemos creado para crecer a partir de ahí, ¿no? Y es un poco lo que pues cómo nos organizamos también, ¿no? Cada uno tiene su parte, yo dirijo un poco, soy un poco el director general, coordinación de gestión y tal, y cada uno, digamos, que tiene su parte dentro de todo. Te digo más, nuestro entrenador, que al final, bueno, es entrenador preparador físico, en 3x3 esto también es muy curioso porque no hay entrenador, es decir, en la pista no puede estar el entrenador, es como el tenis y además si te ven a hablar con él te pueden pitar técnica. Pues nuestro entrenador también era jugador en Le Plata, el fisio era jugador en EVA, entonces pues muchas veces entrenan con nosotros y además pues ellos también juegan en donde jueguen y en su currículum o en su tal, pues van haciendo, dicen, oye, pues soy preparador físico tal de este equipo y ellos van entrenando, van aprendiendo con nosotros le abrimos que esa es un poco la filosofía, ¿no? Interesante todo esto que también como esto del entrenador, de las normas, ¿no? Porque claro, evidentemente, tanto el formato, el número de jugadores, como la distribución del tiempo, tiene unas normas diferentes al baloncesto tradicional que al fin y al cabo a algunos les costará seguir y otros a lo mejor dirán, oh, qué guay, oye, pues mira, esto es igual lo que necesitaba, el cambio que necesitaba el baloncesto. Por ejemplo, esto que dice del entrenador es muy del tenis, evidentemente. No sé si hay un tiempo muerto sí. o algunas otras normas que se diferencien del baloncesto tradicional que puedan sorprender a la gente. Bueno, a mí mismo, porque hay cosas que evidentemente no controlo. Sí, pues la pista obviamente se juega en una canasta, ¿no? La pista es más corta que incluso que una media pista de baloncesto tradicional. Digamos que se cortaría pues donde acaba el círculo de medio campo, pues ahí se cortaría y solo se jugaría en una de las canastas. Los triples valen 2 y las canastas valen 1. No se eliminan por faltas. Si el equipo llega a 7 faltas, son 2 tiros libres para otro equipo, y si llegas a 10 faltas, a la número 10 ya son 2 tiros libres y sacar. No hay fueras de banda ni de fondo. O sea, bueno, sí hay fueras, pero no se saca ni de fondo ni de banda. Se saca siempre desde el medio, el típico check, ¿no? Que hacemos en cualquier parque, pues se le da el balón al atacante en el medio de la pista, donde hay un logo. ¿Y qué más? Pues nada, cuando tú coges el rebote o cuando alguien mete, no se para el partido. Coges el rebote y puedes, y tienes que salir del triple y ya puedes tirar. Entonces tú puedes tirar, yo puedo coger el rebote, tú has metido, yo cojo el rebote, se la paso a mi compañero, él tira y mete. Entonces es súper dinámico de ver. O sea, cada vez que alguien mete no se para el partido. Es súper dinámico de ver y es súper exigente físicamente. Esto es cierto porque, bueno, parece que pues 3x3 solo en media pista, tal. A nivel anaeróbico es agotador. Los porcentajes de hecho de tiro, tú ves los porcentajes de 3x3 y son peores que los de 5x5 por varias razones. Una es que vas agotado, otras que las posesiones son de 12 segundos, entonces tú imagínate, coges el balón y de repente ya 8, 7, 6, no hay tiempo, y luego pues que se juega fuera, entonces siempre hay o viento, o hay sol y todo esto. Se juegan 4 jugadores, el equipo es de 4 jugadores, o sea, solo hay un cambio y se puede rotar cuando se para el juego, cuando el balón sale fuera, cuando hay una falta. Y esa es un poco el escenario. Si la gente quiere ver pues cómo es una pista o tal, pues mira,
justo aquí tengo el link ahí de mi Twitter, pues justo pues tengo sí, yo, te iba a decir. creo que tengo un vídeo linkeado arriba, no sé si lo he cambiado, pero creo que está un vídeo linkeado del Challenger que hablé antes, que jugamos en Utrecht, en Holanda, y ahí está. Sí, yo te iba a preguntar ahora que cómo te podían seguir la gente, tanto a ti como al club, como a la modalidad, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que está en clara expansión y que, oye, aprovechando, pues tenemos aquí un modesto altavoz para que más gente lo pueda seguir, ¿no? Pues sí, pues mira, a mí me pueden seguir en ese Twitter, al club le pueden seguir en Onil 3x3. Ahí. Onil 3x3 y la modalidad es FIBA 3x3, @FIBA 3x3. Sí, la verdad 3x3. es que interesante. Yo te iba a preguntar, porque, bueno, de lo que yo he podido ver, bueno, más allá de, evidentemente, de resúmenes, luego un foco fundamental fueron los Juegos Olímpicos, que también, evidentemente, eso como deporte es un impacto brutal, ¿no? El hecho de que el 3x3 fuera por primera vez olímpico en los Juegos de Tokio, pues, lógicamente. Sí. De hecho, como te digo, es una de las razones también por la que, bueno, una más, por la que al final ves que puede tener sentido, ¿no? Vimos que, por ejemplo, pasó con el judo y con el karate, y cuando el judo pasó a ser deporte, perdona, cuando el karate pasó a ser deporte olímpico, ¿cuál es de los dos? El karate, ¿no? El karate es el que ha empezado este año, pero el y judo ya en la era antes, siguiente. ¿ya no? Sí, el judo. Sí, el judo Vale, lleva eso. muchísimos Pues años. la Es el comparación era. karate. Eso es, la comparación era que cuando el karate no era. Cuando ninguno de los dos era olímpico, había 3 veces más de uno que de otro. Y cuando empezó a ser olímpico el otro, se multiplicó por 9 y pasó a ser 9 veces más las fichas que uno que de otro. Entonces, claro, es un escaparate muy bueno para todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es algo que se ha visto y que no pasará tiempo en ver que instituciones como NBA, si no es NBA, pues será una parecida, Euroliga, etcétera, etcétera, hagan sus propios circuitos. Tú date cuenta que un deporte así te daría la oportunidad de ver en la Plaza Roja de Moscú, una tarde, en 2 tardes, partidos de toda la conferencia este y la siguiente tarde partidos de toda la conferencia oeste de la NBA. Sí. Eso, claro, y eso streameado todo en directo, abierto, etcétera. Al mismo tiempo, un curso de mates y un concurso de no sé qué y merchandising por toda la plaza y tal y cual. Eso es algo que es una oportunidad única en la estrategia de globalizar cualquier tipo de deporte. Esto es una oportunidad que al final pues tú puedes tener tanto la localización de la competición deslocalizada en cualquier sitio del mundo, tanto los equipos deslocalizados. O sea, puede haber una franquicia de la NBA en China que vaya a jugar a Berlín, ¿por qué no? Sí, con esa, sí, como tú dices, esa delocalización, esa posibilidad de movimiento entre países y crear una liga, pues eso, europea, mundial, fíjate si hay cosas, pero es verdad que, claro, tiene que seguir rompiendo un poco el estigma, un poco ese de como de baloncesto, sin que suene mal, vamos a ver, poco serio, podemos decir, un poco organizado, sí. o que sea un poco más como de exhibición, ¿no? Como, bueno, un 3x3, sí, venga, pues la plaza, ¿sabes? Y que no, que puede ser una actividad completamente profesional, seria, organizada y entiendo que también tiene que tener sus sistemas de ataque, ¿no? Su estrategia, sus señales, su química entre jugadores, ¿no? Que esto no es decir, vaya, venga, pues voy, me la pego, tiro y a lo que salga, sino que luego tú ves los partidos y ves evidentemente que hay estrategia, ¿no? Que hay sistemas de ataque. No, claro. De hecho, es algo que a mí me chocó mucho al principio, ¿no? Porque ibas a un torneo donde igual había un equipo que sus jugadores, pues aparentemente estaban o habían jugado en ligas inferiores a los de nuestro equipo, donde aparentemente físicamente no eran mejores, donde, bueno, que decías, bueno, pues esto puede ser un partido en el que yo creo que podemos ganar o que podemos ganar con facilidad, entre comillas, ¿no? Con toda la humildad del mundo. Y luego te dabas cuenta de que ese equipo llevaba 5 años jugando al 3x3 en el circuito de Cataluña y no sé qué, y de repente te ponían problemas. Incluso me acuerdo el primer torneo que jugamos que perdimos la final allí contra
bueno, contra el equipo de Next MVP, que es un equipo que nosotros no conocíamos y que es un equipazo. Además, pues bueno, Juanma el Next MVP es la nave que está en Badalona, ¿no? Que es de Juanma, que es un buen amigo, y juegan grandes jugadores, pero que al principio nosotros pensábamos grandes jugadores 3x3, pero claro, por el puro desconocimiento te choca. Pues es como si, volvemos al ejemplo, ¿no? Cristiano hace un equipo con, pues pone a 3 jugadores más y al portero que quieras y se van a enfrentar al Movistar Estudiantes al Movistar de fútbol sala o al Pozo. Sí. Y entonces, y de repente pierden 3-1. Dicen, ¿pero qué ha pasado aquí? Sí, son deportes totalmente diferentes. De hecho, yo tenía, bueno, evidentemente, muy modestamente, yo jugué fútbol y fútbol sala, no tiene nada que ver. Claro. Y luego tú dices, el esfuerzo tan anaeróbico que es de tanto juego tan rápido, pues evidentemente acabas totalmente asfixiado. O sea que sí, no son extrapolables. Sí, sí. Los físicos son diferentes. El nivel de permisividad arbitral es muy diferente. Hay mucho más permisividad de contacto, etcétera, en 3x3. Entonces, bueno, pues eso. También el nivel de... por las características del juego, pues tampoco hay, digamos, bases o gente... La media de altura es muy parecida y suelen ser juegos polivalentes de un 2 metros, entre un 95 y 2,05, polivalentes, donde no hay posiciones más allá de, pues suele haber en los equipos 2 manejadores y 2 interiores, pero al final tanto manejadores como interiores hacen un poco de todo. Sí que hay roles y tal, pero hacen un poco de todo. Y cambia también mucho digamos, lo que hablaba, ¿no? La característica de los jugadores a nivel de polivalencia. A mí me ha pasado mucho en mi carrera que al final yo he sido siempre, y me pasa en la vida también, ¿no? Entre un 6 y un 8 en muchas cosas. Entonces, cuando es un 6 y un 8 en muchas cosas, en el baloncesto hoy en día que tiende a tener especialistas, pues claro, si tú juegas el pick and roll de 8, pero el base lo juega de 9 y el escolta lo juega de 10, tú no vas a jugar un pick and roll en todo el partido, vas a jugar uno. Si tú tiras de 7, pero hay un tirador, tú no vas a tirar. O vas a tirar las que te lleguen. ¿Me explico? Entonces, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Entonces, al final, pues si tú defiendes de 7,5, pero hay un defensor que se dedica a defender y tal y cual, pues no te vas a dedicar a eso. Entonces, sí, en este caso, el 3x3 es ideal para esto. Porque necesitas todo. Necesitas poder cambiar en el bloqueo, necesitas poder defender dentro, necesitas poder defender fuera. Y es ideal. Para esto es ideal. Claro, tú imagínate tú que eres entre un 6 y un 8 y yo que soy un 5, pues en todo, pues yo lo paso peor en la vida que tú, evidentemente. Eso está claro. Bueno, nos preguntan por aquí, de la Mayama, nos pregunta si hay tiro libre siempre que hay falta. Creo que lo has explicado antes, ¿no? Pero confírmame. Sí, no. Si hay falta de tiro, sí. Si no, a partir de la 7ª falta de equipo hay 2 tiros libres. Lo que pasa es que, bueno, son 10 minutos de partido a 21 puntos, entonces no se llega siempre. Pues a veces se llega, a veces no. Sabes que los chicos de la Mayama, es que te pregunta eso porque esta semana vamos a grabar un podcast en el que vamos a hablar del tema de la famosa película esta de Los blancos no la saben meter. Sí. Que es también de baloncesto, bueno, sí, claro, 3x3, ¿no? Una especie como de, ¿cómo se dice? Baloncesto callejero, podemos llamarlo, ¿no? Sí. Y pues yo creo que va por ahí. Yo creo que se está viendo el programa para coger nota tuya para luego hacer el podcast y vamos a hablar sobre aquella película vinculada al baloncesto y nos lo vamos a pasar muy bien. Y la verdad es que, genial. Bueno, yo creo igual un poco... Estaré pendiente. Ya te mandaremos el enlace. Bueno, yo creo que un poco como ¿no? Como la imagen, ¿no? Que un poco tenemos de esto, ¿no? De, como, no sé, los tipos en Estados Unidos. Playground. Sí. Eso, sí. La imagen que me comentabas antes, ¿no? Que me comentan, ahí me han comentado mucho, pero a ver, entonces ahí habrá un montón de jugones, ¿no? Que hace... Que así dan un montón de botes y hacen step backs y la meten todas y tal. Esa. O sea, hay jugadores muy buenos, pero no, el jugador del 3x3, o sea, el equipo de 3x3 que gana no hace eso. Porque no ganas a nivel, con el nivel de intensidad, el nivel de precisión, etcétera, no ganas jugando así. Para que veamos muchas veces los falsos mitos, ¿no? Mira, también nos dice, sí, me había perdido esa parte y estoy viendo tus vídeos en YouTube, en U3, etcétera. Sí, para que veas, ha ganado ahí un seguidor. Sí, yo... Suscríbete. Claro, hombre, por favor.
No, si no, tampoco lo uso mucho, pero Bueno, genial. no, pero está bien, ¿no? Todo lo que sea promoción, eso suma. Y luego hay una cosa que no gracias, pero me es muy paradigmática. Y yo, aparte que soy un fanático de la historia del fútbol y del baloncesto, uno de mis totes, ¿no? De las personas a las que yo más idolatro, y muchos de nosotros como entrenador, es Phil Jackson. Y Phil Jackson, su sistema de ataque más utilizado, más conocido, era el triángulo ofensivo. Que al fin y al cabo, ¿no? Era una cosa como de el juego de cinco jugadores, entre comillas, aislar dos jugadores y mandándolo a zona débil y jugar en zona fuerte, precisamente un 3x3. Sí. Y curiosamente, un poco se acaba jugando un 3x3, que es un poco más o menos, y que luego, evidentemente, como tú dices, había que utilizar no solo el físico y la calidad en el tiro, sino la inteligencia en pista, que como tú bien dices, que al final la gente piensa que esto es puro talento y luego hay mucho más. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es al final, tú ves a los equipos que son buenos y juegan de memoria. Y nosotros, al especializarnos, pues una de nuestras ventajas jugando pues en España tampoco era que fuésemos mucho mejores jugadores, al revés muchas veces, pero sí que al final estabas especializado, tenías esa experiencia y nos conocíamos de memoria. Y luego que también estábamos muy unidos, ¿no? Porque al final te puedes imaginar el proyecto que lo construyamos, digamos, y seamos los que hacen dentro de la pista, pero también somos los que hacen las cosas fuera. Cada uno lo suyo, ¿no? Pero bueno, que tenemos las reuniones, preparamos lo que sea, alguien coge los viajes, alguien mira tal, el otro prepara. Y entonces, pues el nivel de hermanamiento es alto. Y lo que luego no es fácil, pues es como en una casa, con una empresa, como cualquier cosa, que todo el mundo reme a una, reme hacia el mismo sitio, o le ponga las Sí, mismas ganas. sí, pero bueno, en general, la verdad es que ha ido, la verdad que bastante bien, nos entendemos todos bastante bien. Y como te digo, el perfil de personas no es una persona o sea, el perfil de personas o jugadores que queremos no es una persona que ponga problemas. Y como también, creo que también ha venido bien un poco la difusión del 3x3, perdón, de que jugadores profesionales del 5x5 también se han ido sumando, ¿no? Gente pues, como Sergio de la Fuente, como Nacho Sí, Martín, ¿no? Alex sí, sí. Yorca, Ellos jugadores, ¿no? llevan muchos años, ¿eh? Ellos llevan, o sea, lo que te digo antes, ¿no? Nosotros no hemos inventado la ellos estaban antes que nosotros. Lo que pasa es que, bueno, le hemos dado un enfoque de poder hacerlo profesional, poder hacerlo durante todo el año, o poder hacerlo diferente, de viajar, pero bueno, que ellos llevan más años y más años con la selección, etcétera. Que eso es otra de las cosas, ¿no? Lo de la selección, pero sí. ¿Y cuántos equipos hay que estén en el circuito europeo, podemos decirlo, que podáis viajar por Europa? No, a ver, realmente cualquiera puede viajar, porque siempre hay torneos, es decir, un tenista puede viajar seguro que hay torneos en Estonia en los que puede jugar. Otra cosa es que le compense ir a jugar ese torneo o que tenga presupuesto para hacerlo o que quiera ir. Entonces, realmente hay torneos por toda Europa de un nivel en el que todo el mundo podría ir. Luego, ¿cuánta gente puede acceder a los torneos profesionales FIBA? Eso ya es otro tema, porque ahí necesitas puntos, necesitas clasificarte. Hay torneos que digamos que son satélite, que tú vas a un torneo en Grecia, que igual puede ir todo el mundo, y el que lo gana, pues va al torneo en Holanda, ¿no? Que fue nuestro caso. Quedamos subcampeones de toda Grecia y gracias a eso fuimos a Holanda. Yo lo que espero es que cuando ya esto pegue ya el boom y todo el mundo hable de esto, y verás como mucha gente se sumará al carro. Pero luego que tú recuerdes de los primeros con los que tú hablaste sobre este tema. Y ya sabes tú que Sí, la sí. gente a los que ganan rápidamente se suma todo el mundo. Amigos, cuando uno gana, tiene uno por todos lados. Sí, 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 sí. Estamos aquí hablando de que todavía no está en expansión, pero lo que tú dices, yo estoy contigo, que es un producto muy interesante y creo que va un poco también con la mentalidad de la gente joven o al menos de los gustos en general que van cambiando, ¿no? El Sí, 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 sí. formato, ¿no? El tipo incluso la misma duración de los partidos. Yo creo que cuadra bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, sí, yo creo que sí. Vamos, no sé. No sé cuánto tardará, no sé a qué punto
tampoco llegaremos nosotros, pero vamos, que yo creo que la reflexión en cuanto al deporte y en cuanto a su crecimiento es correcta. Bueno, pues esperemos que así sea. Yo lo que sí espero es que tú hayas estado a gusto este ratito que hemos pasado juntos. Por ¿no? supuesto. Que no te has puesto muy nervioso, tampoco te he hecho preguntas muy comprometidas, ¿no? Nada, O sea, nada. que ha estado bien. Cuando quieras, ya sabes. A Carlos lo veis muy serio, lo veis aquí muy serio, pero en verdad es un cachondo. O sea, que tiene que dar una imagen ya como un tío serio, profesional, pues ya no. No, la verdad es que es una bellísima persona, yo tengo, de verdad, lo tengo con mucho cariño y bueno, la verdad es que también esto ha sido una oportunidad pues, para charlar un poquito, ponernos al día y, Pues sí. bueno, eres el mismo, con un poquito más de años, pero sigue siendo el mismo chavalillo que venía a jugar a la selección. Pues sí. Y eso es lo importante, que el espíritu tuyo se mantenga. Yo no te he preguntado nada, pero si tú quieres hablar algo de tu otra ocupación, Sí, de la magia, si te ¿quieres hablar apetece, sobre...? y si no, pues Sí, nos sí. vamos. No, ¿qué va? Sí, bueno. Es un hobby, ¿no? Es uno de mis hobbies que la verdad que últimamente tengo bastante olvidado por falta de tiempo. Bueno, no es por falta de tiempo, es por falta de porque yo esto siempre lo digo, ¿no? Que dicen, no tengo tiempo para... No, tiempo tienes. Lo que no tienes, lo que no está es dentro de tus prioridades en este momento, Sí. ¿no? Entonces, bueno, nada, es un hobby que tengo desde hace más o menos también 9 años, 9, 10 años, y bueno, donde sí que estuve muy activo durante 3, 4 y nada, pues llegué incluso me invitaron a congresos nacionales, actué bueno, tengo amigos que son campeones del mundo, que actué con ellos, etcétera, y nada, pues bien, o sea, muy, muy divertido y la verdad es que tengo ganas de volver a retomarlo en serio. Ahora sigue haciendo magia, pero en la pista, ¿no? Magia con el balón. Eso es. Bueno, Carlos, de verdad Eso que es. te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí por el Palo de Resenbrin, que tienes tu casa, cuando tú quieras hablar, tu altavoz para el 3x3, para hablar de básquet, de NBA, de Euroliga, lo que te apetezca. Muy Te bien. fichamos, te haremos una oferta que no puedas rechazar, como el padrino, Vale. y bueno, ya está, hablaremos con tu representante, hablaremos con Jaime, a ver qué nos cuenta. Cuando tengas los mismos seguidores que Ibai, acuérdate también de quién vino al Hombre, principio. sí, ahí me has dado, ahí me has matado. Sí, es que me has puesto el listón muy alto, macho. Es como si yo te digo, oye, pues acuérdate cuando seas como Stephen Bueno, Curry, vale. como el otro, te has Lo que pasa tirado es muy que arriba, ¿eh? no Me has controlo metido muy mucha de Twitch, presión. pero bueno, como tengas 100.000 seguidores, Te pego un toque. acuérdate de mí. Nada, de ¿Verdad verdad que que un sí? placer y oye, enhorabuena por también la iniciativa y la verdad que cuando quieras Sí, yo te aquí digo que mismo. cuando te apetezca, igual que muchas veces, como algunos de los invitados que vienen aquí, muchas veces es terapéutico, ¿sabes? Te tiras un rato aquí hablando, desconecta igual, o gente que se dedica a otros trabajos y le encanta hablar de fútbol y baloncesto, porque lo hacemos plural, evidentemente, y viene bien también para la mente y se Pues despeja uno. genial, pues nada, José Antonio, un abrazo y gracias a todos los que nos habéis visto o nos vais a ver en diferido. No sé si se queda en diferido esto. Sí, claro. Lo subiremos aquí, Pues, lo dejamos aquí en el canal, se queda por un mes, también lo subimos al canal de YouTube y el genial. audio lo subiremos a iVoox también, a la plataforma, así que te Joder, van a tener que escuchar hablar de 3x3, vamos, sí o sí, hasta pues por la oreja les va a salir. les he spameado bastante. Venga, Carlos, muchas gracias y Muy bien. a todos recordarles que esta semana nos queda pendiente el viernes hablar de todas las eliminatorias que han pasado en Sudamérica. Vamos a hacer un análisis concienzudo a las 10 de la noche con nuestro buen amigo Ricardo Betancourt, en el que nos va a contar todo lo que ha pasado en Sudamérica. Y nada, pues ya preparando nuevos temas para la semana que viene. Ya os podemos avanzar que el martes que viene estaremos con los amigos de Slamayama hablando del documental de Divac y Petrovic, del Hermanos y Enemigos, y que la semana que viene también, el viernes, que es el sorteo de la repesca europea para el Mundial, eso será el viernes 26 a las 5 de la tarde, también estaremos en directo viviendo el sorteo y hablando un poquito de las eliminatorias, de todos los rivales y poniendo todo el mundo al día pues, para que nadie se nos despiste. Así que ya sabes, Carlos, ya tienes ahí Pues sí, cita para todo la el semana que viene mundo, también. todo el mundo a apuntarlo. Vale.
todo el mundo a la lavandería, que diría Andrés Monte. Bueno, un abrazo a todos, Carlos, cuídate, nos vemos prontito. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.